en el estudio Apocalipsis. Ustedes pueden ver y incluso están hasta los videos de hoy. Sí. Los videos que vamos a mostrar hoy día están ahí. Ah, bueno. ¿Ya? Entonces ustedes simplemente lo pinchan, les va a dar una opción y lo va a descargar, ¿no? Le dicen, ponen guardar archivo y automáticamente comienza a descargar. Entonces la idea es, como les decía, siempre ir actualizando el material que estamos utilizando. Y bueno, acá está la parte, vamos al inicio. Y ya tenemos un slideshare que es más vistoso. Ahí la declaración de principio y está la publicidad del programa de la radio Dinamarca. Painamar. 5.3 FM. ¿Ya? Bueno, también acá en esta parte nos va mostrando cuál es la próxima actividad dentro del calendario de la iglesia que viene. Entonces, en 3 días, 12 horas más, viene el servicio principal. Entonces, esa es la idea. Ahí está el saludo y más abajo ustedes pueden acceder a la transmisión en vivo, ¿cierto? En el caso de que se encuentren en la casita, se hayan enfermado, etc. Y luego viene la parte de los servicios grabados y la nueva sección que también están grabados en YouTube. Así que para los que no les gusta esto, o bien pueden verla también por YouTube. Y eso sería, a grandes rasgos, el avance que se está realizando con la página web. Como decía, estamos haciendo un esfuerzo ahí para que sea mucho más práctico, tanto para el hermano nuevo, aquella persona que desea llegar a nuestra congregación, también para nosotros. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Andrés, que también es parte fundamental en este trabajo. Y bueno, obviamente el mes de febrero está con las 2 actividades principales que estamos realizando, porque estamos en un periodo especial del verano, pero en el año regular, por así decirlo, vamos a estar con las actividades de los jóvenes, con todo lo que tenga que ver, tanto las que son permanentes como las que son, digamos, extra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea también es que cualquier cosa que se quiera informar y que por supuesto tenga una importancia congregacional, ¿ya? Poder también acercarse, sobre todo los hermanos y las hermanas que están a cargo de ministerios, ¿no es cierto?, de que se les va a idear también ¿cómo se llama esto? Un correo especial, un sitio especial dentro para que se puedan contactar entre ustedes también. Así es que eso es con la temática de la página web, y están los estudios, como decía Pablo, incluidos los videos que voy a mostrar hoy día, que son bien cortitos, pero igual voy a dar el sitio para los que quieran verlo más inextenso. Para los que nos ven en la web pueden hacer y deshacer lo que quieran con los materiales, no cobramos derecho de autor como otros. Y ahí. Y la idea es justamente, como dice el saludo, que sea de edificación para la iglesia en la medida que nosotros podamos aportar también con un granito de arena. Bien, el día de hoy vamos a concluir la descripción de este personaje siniestro llamado el Anticristo, y que ocupa su actuación, ocupa prácticamente el 80% del libro de Apocalipsis. Una de las cosas que es importante que nosotros entendamos, ¿no es cierto?, e incorporemos, es el hecho de que hemos dividido este estudio en secciones. Ahora, no es algo que nos pertenece a nosotros, los estudiosos de la Biblia ya lo habían hecho antes, ¿no es cierto? Pero quiero recalcarles que el hecho de hacerlo en secciones no significa que estamos nosotros ocupando algún sistema bíblico y nada por el estilo, es solamente por una cosa de enseñanza. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, que llevamos por lo menos, comenzamos la tercera sección. ¿Cuáles serían las 2 primeras? ¿Ya? Ahora, cuando vamos a contestar, vamos a hacer igual que como hacíamos antes. Con la persona que quiera contestar de verdad, que pueda construir una respuesta. ¿Ya? Esto es un ejercicio para todos nosotros. Recuerden que nosotros también
De alguna manera tenemos que transmitir esto. Entonces, hay un elemento fundamental que es la iglesia. Pero, ¿cómo se construiría esa respuesta? Bueno, el mensaje de la cita iglesia. ¿Ya? Como se dice, iglesias que cuentan en la actualidad o durante el periodo que se ha formado la iglesia. Que a cada uno le da su fortaleza, sus debilidades, y también cómo arrepentirse para poder llegar a ser salvas y sanas. Correcto. Esa sería la primera parte. La primera parte. Perfecto. ¿Qué podríamos agregarle a esa primera parte? ¿Qué se le podría agregar a esa primera parte? Está perfecto eso. Que hay una de las iglesias a las cuales nosotros deberíamos aspirar, que es la iglesia de Filadelfia. Correcto. ¿No es cierto? Muy bien. Aun cuando, tal como decía Nene, ahí estamos construyendo una respuesta. ¿Ya? Entonces, tal cual, ¿no es cierto? Decía Nene, estamos en estos 3 primeros capítulos en un mensaje horizontal directamente para nosotros. Es decir, en la práctica, ¿no es cierto? El libro de Apocalipsis tiene injerencia para la iglesia hasta el capítulo 3. ¿Ya? Hasta el capítulo 3. Y eso lo dejamos bien claro, bien establecido durante todo este tiempo. Y lo otro es el hecho, ¿no es cierto?, de que obviamente la iglesia de Filadelfia es la que representa a la iglesia fiel en todo tiempo, pero con mayor razón en este tiempo por las circunstancias que vivimos, ¿no es cierto?, donde estuvo y está profetizada la apostasía, está profetizado todo eso, ¿no es cierto? Dice 2 Timoteo que se amontonarán los falsos profetas, falsos maestros, filosofías y todo lo que nosotros vemos. ¿Y cuál es la característica de la iglesia de Filadelfia? Ya, perfecto, ¿no es cierto? No tiene fuerza. ¿Qué más podríamos agregar de ese concepto de fuerza? ¿Alguien más ha leído el Apocalipsis, aparte de ustedes dos? Perdona. Ya. Díganos más. No es atrayente. Entonces lo que se está refiriendo es la fuerza de atracción, ¿ya? No la pasión de seguir a Jesús. No es una iglesia débil desde el punto de vista de la pasión por Jesús, porque de hecho es la iglesia que se mantiene fiel, ¿no es cierto?, pero tiene poca fuerza desde el punto de vista de que no es atractiva, sobre todo al tiempo que vivimos. Nadie va a hacer fila para escuchar la verdad, no se amontona la gente para escuchar la verdad. La gente se va a amontonar para escuchar la mentira. ¿Ya? Que tenga algunos tintes de verdad es suficiente para las personas. Entonces, ese es el tipo de época que estamos, esa es la época que estamos viviendo, por eso es que es fundamental que nosotros entendamos a cabalidad el mensaje a las iglesias que constituyen la primera sección del libro de Apocalipsis, que abarca los 3 primeros capítulos. Perfecto. Segunda sección. Ustedes dos ya no juegan. Segunda sección. Segunda sección. Ellos están librados porque son nuevitos. Segunda sección, a la una. Tiene que ver con el rapto de la iglesia. Ya, construyame una respuesta. Ese es el punto, perfecto. Tiene que ver con el rapto de la iglesia. ¿Correcto? Descripción del trono. Perfecto. ¿Qué más? Ya, el sacrificio del cordero, muestra eso. El rapto de la iglesia tenía que ser antes de, el rapto iba a ser a la iglesia y iba a ser antes de la tribulación, porque supuestamente la iglesia no podía pasar por la ira ¿Ya? y no podía estar juntamente con el anticristo. Ya. ¿Y qué palabra te recuerdas tú que afirmaba eso que tú estás diciendo, que está en la Escritura? ¿Cómo tú me convences a mí de que es así? 4:1. De Apocalipsis. La palabra metatauta. Recuerden eso. Cuando dice después de esto, vale decir después del periodo de la iglesia, y la palabra ahí es metatauta y es fundamental. Por eso es que esa palabra en particular la aprendemos en el idioma original, porque significa que ha comenzado una nueva etapa. Pero ¿cuál es la característica de esta nueva etapa? Que para que se use la palabra metatauta en el griego, la etapa anterior o la que antecedía, ¿no es cierto?, terminó por completo. ¿Ya? Terminó por completo. Por ejemplo, no se podría aplicar metatauta si yo estoy en la universidad o en el instituto, que es donde más o menos podemos usar este ejemplo,
en que tengo ramos de tercero, estoy en tercero, pero tengo ramos de segundo. Ahí no podríamos aplicar metatauta. Ahí estoy todavía enganchado en la etapa anterior. Metatauta es una palabra que los griegos usaban justamente cuando comenzaba un nuevo ciclo totalmente, ¿no es cierto?, terminado el anterior. Entonces, eso es fundamental. Por eso es que esa palabra es clave ahí, ¿ya? Enseñamos largamente sobre el tema del rapto de la iglesia, ¿no es cierto? Y todas las más de 70 citas que hacen referencia a la iglesia saliendo antes de la tribulación, ¿ya? Y principalmente esta palabra lo que dice es que efectivamente el misterio de la iniquidad que dice en 2 Tesalonicenses ya se echó a andar mucho tiempo, de siempre. Pero para que surja el personaje que va a concentrar, que es el anticristo, todo esto, ¿no es cierto?, tiene que haber salido la iglesia. Recuerden, por ejemplo, un pasaje, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Si aparece el anticristo hoy día, la iglesia tiene poder para hollar serpiente, para esto, para bajarlo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando ocurre el rapto, el Espíritu Santo no se va. Termina el periodo histórico de la iglesia. Por supuesto que, como lo vamos a ver hoy día, van a aparecer creyentes también que se van a juntar. Y desde el punto de vista etimológico, ellos también van a formar iglesias, porque son reunión de creyentes. Pero el periodo histórico de la iglesia terminó. ¿Está claro eso? Ya. Muy bien. Y entonces, la tercera etapa que iniciamos ahora, o la hace 2 semanas atrás, no. La primera sección, dijimos, la iglesia. La segunda sección, la descripción del trono, donde vimos la adoración a Dios Padre, el que está sentado en el trono. Vemos después el sacrificio del Cordero y la adoración al Cordero. Recuerden que hay conceptos claves como metatauta en el capítulo 4 y como, ¿no es cierto?, el hecho de que Juan llora porque no hay nadie digno de tomar, ni siquiera mirar ese rollo con los 7 sellos. ¿Y por qué llora Juan? Recuerden. Tiene que haber pasado un momento, correcto, en que él, cuando el ángel dice, ¿quién es digno de esto, de eso tal? Juan se imaginó en su interior alguno de sus profetas. Daniel no es digno. Abraham no es digno. Nadie. Entonces, Daniel, o sea, Juan se pega una revisada, una vuelta, por aquí y por allá, y no hay nadie digno. Entonces se larga a llorar, porque él mismo no se considera digno. Y ahí viene. Por eso es tan importante eso, porque eso es la clave también de nuestra doctrina cristiana, que hay un solo mediador y un solo Dios, que es Jesucristo. ¿Ya? Si hubiese saltado por allá, Teresa de los Andes, salta. No, no es digna. El cura Hurtado no, está en el infierno. Tengo una consulta, aunque no es excusa, como yo no participo por motivos laborales los días miércoles. Tú decías recién que cuando se va a la iglesia, igual que el Espíritu Santo. Sí. Yo tenía entendido que el Espíritu se iba por el hecho de que el Espíritu moraba en cada creyente. Claro. ¿Y cómo queda entonces? Esa figura, disculpa, a lo mejor sí, no. Pero sí. Lo desconozco. Correcto. Lo que pasa es que cuando dicen tesalonicense, hay al tiempo lo que lo detiene, la traducción ahí es el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia se va, donde mora el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no vive solamente en la iglesia. En este momento, en esta época histórica, vive en la iglesia. Pero el Espíritu Santo, claro, el Espíritu Santo se queda en la tierra y va a ser, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo, va a convencer de pecado a los millones de asistentes a las iglesias que nunca se convirtieron. Otros tantos nunca se van a convertir. Pero el Espíritu Santo ahora lo va a empezar a tocar así, de manera personal. De manera personal. Recuerden que dice, ¿no es cierto?, que se ve una multitud de creyentes que después mueren como mártires. Esos creyentes, la única forma en que se hayan convertido es que el Espíritu Santo los haya tocado. Pero ya no está en la iglesia como concepto histórico, sino que está el Espíritu Santo y va a operar. Ahora, la forma puntual de operar no está descrita, pero por supuesto va a ser una situación de carácter individual. Eso significa, ¿no es cierto?, supongamos, en esta iglesia, como en todas las iglesias, va a ocurrir el rapto y van a quedar personas acá, que creían que eran cristianos, que asistían a la iglesia, que esto, pero que en su corazón nunca realmente se rindieron al Señor Jesucristo. Eso solamente lo sabe el Señor. ¿Ya? Algunas, supongamos que quedan 100 personas. De esas 100 personas, 40 inmediatamente se van a dar cuenta de qué cosa.
de que todo lo que se les enseñó era verdad, de que todo esto, de que acá, y el Espíritu Santo nos va a tocar, ¿no es cierto? Y otras, las otras 60, probablemente se endurezcan y se dejen marcar. Si son carnales y no se vuelven espirituales, se van a dejar marcar por el anticristo. ¿Entiendes? Pero eso va a pasar en el momento de ahí. Pero el Espíritu Santo es el que los va a convencer de pecado, justicia y juicio, igual que a nosotros. El punto es que hoy día estamos viviendo la época de la iglesia y de la gracia. Y en ese momento, el Espíritu Santo va a convencer de pecado, justicia y juicio, pero esa persona tiene un 90% de morir como mártir. Claro, pero ese es otro asunto. También ellos son sellados por el Espíritu Santo, pero ya los vamos a ver. Ellos son sellados durante la primera parte, pero su ministerio es principalmente en la segunda parte de la tribulación. Claro, el Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo no deja de operar. Recuerden que la palabra dice, ¿no es cierto?, que la multiforme gracia de Dios se revela por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que enseña, el que redarguye, el que convence. O sea, es el Espíritu Santo. ¿Ya? No está como explicado ese. Ahora nosotros lo tenemos muy claro porque está en la iglesia. ¿Ya? Está en la iglesia. Como un concepto también corporativo. Ahora, ¿qué vimos del anticristo? Vimos, ¿no es cierto?, lo que significaba el anticristo. Primero, que es un espíritu que ha estado desde siempre y que se ha manifestado de distintas maneras, pero lo que dice Juan en su primera carta dice que ahora sabemos que estamos en los últimos tiempos porque viene el anticristo. Ya se habla del personaje quien va a personificar todo esto, el anticristo. ¿Cuáles son algunas de las características en las que vimos, ¿no es cierto? Blasfemo, maldad, homosexuales, perfumicultismo, todo esto y mucho más. Vimos también la profecía de cómo es que él va a surgir. Recuerden que las 7 cabezas, en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿se acuerdan? El monstruo que sale del mar, el mar representa gente, todo, tiene 7 cabezas, que es el número de reinos, por así decir, que el anticristo finalmente va a gobernar. Pero va a empezar con 10 cuernos, que son 10 gobernantes. Va de repente a cortarle la vida a 3 y se va a quedar con 7. O sea, es el modelo y los reyes que van a estar en ese momento en la Unión Europea restaurada o resucitada o reformada. Recuerden todo lo que vimos, ¿no es cierto?, acerca del concepto del Imperio Romano restaurado, que tiene que ver con la estatua de el sueño de Daniel. Daniel tuvo un sueño de una estatua, o sea, el sueño de una estatua del rey, ¿no es cierto?, y Daniel tuvo el sueño de las bestias. Ahora, ambas tienen íntima conexión. El último reino son los pies de la estatua, que es de arena o de tierra y de hierro, o sea, en parte fuerte y en parte débil. Las dos piernas de hierro propiamente tal son el Imperio Romano histórico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Imperio Romano histórico, ¿cómo conquistaba? A espada, ferozmente, aplastaba todo. Pero el gobierno del anticristo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo sale este anticristo? Inicialmente estamos hablando del concepto del gobierno, todavía no los 3 años y medio para adelante. Exacto, una cosa sin fecha, con paz, con desarme, con tratados, con convenios, ¿no es cierto?, con alianzas. Esa es la forma en que va a gobernar el anticristo. Por eso es que va a ser en parte fuerte y en parte débil, como concepto. Bien, ahí vemos donde surge, ¿no es cierto?, el cuerno pequeño, que tenía la característica de ser un cuerno pequeño, pero que parecía más grande que los otros. ¿Y por qué parecía más grande que los otros? Porque tenía boca y ojos, o sea, tenía el dominio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día para terminar esta primera parte del anticristo? Las 3 cosas por las cuales el anticristo, ¿no es cierto?, o las 3 principales acciones que va a tener el anticristo permítanme ir ahí. En la primera parte de la tribulación son los 7 años, ¿no es cierto? Aquí ocurre el rapto, aquí surge el caballo blanco y el jinete. Recuerden que él no sale y es entronado al tiro. A él le van a entregar una corona y él va a empezar a ganar popularidad en este tiempo. Él va a traer un mensaje de paz, ¿no es cierto?, de esperanza, de unidad, de todo eso, y poco a poco va a ir ganando espacio en la política y principalmente con la nación de Israel. La primera señal con la cual él se gana o se catapulta a este estrellato político, ¿no es cierto?, es la firma del Tratado de la Muerte que dice Isaías, pero que es el supuesto Tratado de Paz.
¿no es cierto?, que va a haber entre los palestinos e Israel. Eso va a ser la primera señal para que los israelitas lo reconozcan y lo reciban como su Mesías, ya, su Mesías. El pacto, ¿no es cierto?, que firma, lo vemos. Y la segunda cosa es cuando ya los judíos lo empiezan a reconocer como su Mesías y comienza este lazo entre él y el pueblo. Por eso dijimos que una de las características fundamentales del anticristo es, ¿cuál? En relación a su identidad, que es judío. ¿No es cierto? Es judío. ¿Por qué? Porque los judíos jamás recibirían un Mesías que no fuera judío. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental entender. Entonces, a los judíos, como vamos a ver en algunos videos, ¿no es cierto?, cómo es que el pensamiento judío está hoy día obsesionado con el Mesías. Al judío lo primero que le va a saltar es que este hombre logró la paz, ¿no es cierto?, entre ellos y los palestinos. ¿Qué significa paz en este momento para los palestinos? La desaparición de Israel. Eso es paz para ellos. ¿Qué significa paz para los judíos hoy día? La destrucción del domo de la roca y la construcción del tercer templo ahí. A los judíos se les ha ofrecido distintos lugares aledaños al monte del templo, ¿no es cierto? Pero ellos, bajo ningún punto de vista, ellos, ¿no es cierto?, van a construir en otro lugar que no sea ahí, porque ahí está la piedra angular, por eso se llama el domo de la roca, abajo está la roca negra, ¿no es cierto?, donde se fundó el mundo, el planeta, donde dice es la piedra angular del planeta, es ahí donde Abraham, es ahí donde Noé sacrificó, es ahí donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿no es cierto?, es ahí donde puso la cabeza Jacob. Entonces, ese es el lugar sagrado, ellos no van a construir en otra parte. Incluso había un proyecto porque de hecho, por ejemplo, está el muro de los lamentos, que es el muro occidental, hacia el occidente, hacia este lado, tienen espacio de más para construir el templo. Botan un par de casas viejas y cuestiones y tienen una tremenda explanada. Pero no, tiene que ser ahí. Porque ellos reclaman que es el lugar más sagrado de los judíos. Siempre se habla en el tercer lugar más sagrado de los musulmanes, pero nunca se habla que es el lugar más sagrado de los judíos y el único. Los judíos no tienen otro lugar sagrado. Y el concepto sagrado para los musulmanes está basado en la ficción, en el hecho, en el cuento, de que en ese lugar Mahoma subió al cielo en un caballo alado llamado Burak. ¿Quién lo vio? Nadie. ¿Quién lo registró? Nadie. ¿Ya? Entonces, ellos lo reclaman como el tercer lugar sagrado, pero los judíos es el único. El único. ¿Ya? Por eso es que no van a construir en otro lado. Ahora, los judíos están en este momento están esperando al Mesías. Por lo tanto, cuando aparezca este mentiroso, que va a hacer todo lo que ya hemos dicho y todas las características, en Juan 5:43 Jesús ya lo anticipó. Juan 5:43. ¿Qué dice Juan 5:43? ¿Quién lo quiere leer? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Se está refiriendo a el concepto de Mesías. El contexto es, él está hablando con los religiosos, con los fariseos de esa época, ¿no es cierto?, que lo despreciaron como Mesías. Y él dice, yo vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero les anticipa, va a venir otro en su propio nombre, porque el Mesías no va a venir en nombre de Dios. El Mesías va a venir en su propio nombre. Él va a ser exaltado, él va a ser catapultado, él va a ser coronado. ¿Ya? Viene en su propio nombre. A ese sí ustedes lo van a recibir, le dice a los religiosos. ¿Ya? Daniel 11:21. Ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con el agua. Ya. Primero dice que ocupará el lugar un hombre
despreciable para Dios, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Al cual no darán la honra del reino. No darán la honra del reino. Le van a dar un reino, pero no le van a dar la honra como Dios. Dios nunca lo va a reconocer, por supuesto, y los verdaderos nunca lo van a honrar como Dios. Sin embargo, ¿cómo es que va a tomar ese reino? Vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. ¿Quiénes halagan? Falso. Los seres humanos halagamos, ¿no es cierto? Dios no halaga al hombre. Entonces lo van a recibir con halago. Por eso dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién esto? ¿Quién se maravilla en toda esta cosa? Y en virtud justamente de esos halagos, que van a ser ciertos, por supuesto, desde el punto de vista que va a lograr la paz, que va a lograr esto, ellos van a decir, efectivamente, este es el Mesías. Y 1 Tesalonicenses 5:3. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ya. Dice, ¿no es cierto? Ese pasaje tiene un cumplimiento parcial en nuestra época, porque ya se está hablando de paz, de un gobierno mundial, de en definitiva, de la unidad y de todo esto. Pero nosotros vamos a ver que este pasaje va a tener un cumplimiento total en el periodo en que el anticristo va a traer paz. Recuerden, sale sin armas, promulga el desarme, ¿no es cierto? Se establece Israel, de hecho, como lo vamos a ver en el caballo rojo, Israel va a botar su muro. Se construyó el año 94, si mal no recuerdo, un muro gigantesco, ¿no es cierto?, que atraviesa todo Jerusalén, y ese muro gigantesco, como de 5 o 6 metros de alto y inmensamente gordo, ¿ya? Grueso, para no ofender a nadie, grueso, ¿ya? Ese muro es una separación entre los palestinos y los judíos. Por supuesto, por el hecho de que los palestinos, para impedir un poco el tema del terrorismo. Bueno, ese muro va a caer, según la profecía bíblica, y dice que Israel va a habitar confiado, va a habitar en paz y confiado. ¿Confiado en quién? En Dios, pero confiado en el pacto de la muerte que firmaron con ellos, y confiado en el anticristo que introspectivamente a la mitad de la semana se va a volver en contra de ellos. ¿Ya? Entonces, Israel y su relación con el anticristo comienza también de a poco. Comienza esta figura a tener, seguramente va a surgir en Europa, de origen judío, va a comenzar a tomar, ¿no es cierto?, las riendas, sobre todo en calmar los ánimos, en el mensaje de paz. No se olviden también que él va a ser experto en enigmas, va a tener el poder de Satanás, por lo tanto, va a tener también herramientas sobrenaturales para hacer sus propósitos. El punto es que en algún momento va a lograr, dentro de esos 3 años y medio, y lo más probable es que sean los primeros 6 meses, con toda seguridad, los primeros 6 meses, va a lograr que los palestinos y los israelitas firmen ese pacto y se va a ejecutar, ¿no es cierto?, la construcción del tercer templo, que es el tercer elemento que caracteriza esta primera mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel. Surgimiento del anticristo, Israel lo reconoce como Mesías, producto del Tratado de Paz, y lo confirma como Mesías cuando se le permite a Israel, por intermedio de este pacto, construir el tercer templo. ¿Ya? Ahora, Ezequiel capítulo 40 al 44, que ustedes van a leer en sus casas, ¿no es cierto? Habla... ¿Ah? No entendí nada. ¿De qué cosa? Lo leí. Ah, sí, es que son puras medidas. Lo hice a propósito. Son puras medidas. El punto es que todas esas medidas no fueron para el templo de Salomón, porque el templo de Salomón ya estaba destruido en ese entonces. No fueron para el templo que levantó Zorobabel, porque ese templo fue provisorio, ni tampoco fue para el templo de Herodes, porque el templo de Herodes tenía medidas totalmente distintas, y además el templo de Herodes dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque en el tercer templo en algún momento va a entrar sí el Mesías, no el anticristo, el Mesías. Por lo tanto, todas las medidas que están ahí corresponden al tercer templo que los judíos van a construir. De hecho, cuando ellos hablan de las medidas del templo, los impulsores de la construcción del tercer templo se refieren a Ezequiel. Ahora, ¿cuál es el pasaje que a nosotros nos confirma
el hecho de que ese es el tercer templo, en Ezequiel 43, versículos 6 y 7. Y oí un... Sí, espera un poquito, que lo encuentro. Ezequiel 43, 6 y 7. Versículos 6 y 7. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, y el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. Ya. Entonces dice que va a colocar sus pies ahí y va a habitar, y va desde ahí. Esto se está refiriendo al reino milenial. Durante la tribulación no se va a destruir este tercer templo va a permanecer, y este tercer templo va a ser habitado, ¿no es cierto? Y en ese lugar, o desde ese lugar, va a reinar Jesucristo. Él va a poner sus pies ahí, dice. Ahora bien, el tema no es el tercer templo. El tercer templo va a ser ocupado por el Mesías al final de la tribulación durante el periodo milenio. El problema del tercer templo es que los judíos lo están preparando para el anticristo y ellos no lo saben. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a la otra semana, el caballo Bermejo. ¿En qué está hoy día esto? Yo quisiera que nosotros entendiésemos que lo que estamos viendo es, o sea, hoy día la iluminación que tenemos nosotros en relación a lo que está sucediendo es impresionante, porque estamos viviendo justamente esta época. Ha transcurrido todas las cosas, ¿no es cierto?, de una forma rapidísima, en un siglo prácticamente, o un siglo y medio, se ha desarrollado todos los eventos proféticos de manera acelerada, y específicamente a partir del año 1948. Por ejemplo, una de las razones que, ¿por qué no podía ser esta época, ¿no es cierto?, o tenía que ser esta época, donde viniese el juicio de Dios sobre el planeta, es el hecho de que a partir del final del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va a esto, al final del siglo XIX comenzó una explosión demográfica impresionante en el planeta. Hasta el siglo XIX había 900 millones de habitantes en el planeta. No se llegaba a los 1000. Lo que no se logró en 20 siglos, en 40 siglos, en un siglo, ¿no es cierto?, se convirtió en 6.000 millones de habitantes, y hoy día ya vamos casi al habitante número 7.000. Si hubiese sido en cualquier otra época, a la primera copa que el Señor derrama sobre la tierra mueren todos. No queda nadie. Entonces sí, va a morir la cuarta parte de la... miles, cientos, millones de personas van a morir, pero también millones van a sobrevivir. Si por lo menos 2/3 mueren, sobrevive por lo menos 500 millones de personas, que son las que van a pasar al milenio, quizás van a ser menos. Y va a ser tan sanguinaria esa época que es el Señor que tiene que acortar ese tiempo. No acortar los 7 años, sino que acortar el tiempo del castigo, del juicio, ¿no es cierto?, de lo que viene sobre el planeta. Porque si no, ahí sí que no quedaría nadie. Pero, ¿qué es lo que nos interesa en este día? Ver olviden esa música de folk que no... no la podemos sacar. Pero necesito que haya audio para que escuchen. Una pareja de inmigrantes norteamericanos en Israel construye un arpa antigua que sería utilizada en un futuro templo judío. El proyecto es financiado por el Instituto del Templo de Jerusalén, que ya ha invertido $20 millones para realizar la visión del tercer gran templo.
In the temples around the times of holidays, there was 4,000 harpists. And it was it's actually the instrument of Israel, the national instrument of Israel. Also, the prophets would never prophesy without a harp playing. The kings always had harpists there, and nothing really would go on until the harp set the mood, because it has a magical effect, the sound, that brings healing and spirituality to the situation. We hope that our instruments will be used in the third temple. 20 millones de dólares en puro instrumento. Los turistas llegan a la exhibición de la maqueta que representa lo que será el tercer gran templo en la visión de los impulsores de este proyecto. Según ellos, Dios le permitirá construirlo una vez que llegue el Mesías, lo que ocurrirá bien pronto. 2,000 years after the destruction of the Holy Temple, we are here again, bringing about the obligation, the command that God has told us. Make me a temple so that I will dwell among the people. The third temple, which will be a house of prayer for all nations, will be built very soon. And we are here carrying different temples, the exact authentic size, authentic material, as is described in the book. The different musical instruments, there are 93 different articles. We already compared 70. Of course, 70 very efficient articles, but we need many, many more of each article. Los promotores de la iniciativa deberán enfrentar un obstáculo un poco más inmediato. En el lugar en donde esperan se levante el templo se encuentra el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, dos sitios venerados por el Islam, un lugar que ya ha conocido bastante violencia en los últimos años. Eso se desechó, el espacio disponible que ofrecía Naciones Unidas. Ahora bien, esto está pasando hoy día, por eso cuando decimos que hablamos del arrebatamiento, que hablamos de esto, estamos hablando de esto, o sea, por supuesto, todas las doctrinas bíblicas son fundamentales, pero aquí hay una situación que nosotros no podemos desconocer y tenemos que justamente preparar a nuestra gente para el momento de la salida. Ahora, voy a mostrarles otro video. Ese no. Es el Instituto Templo de aquí de la Sierra. El Aqsa. Ah, no, ¿el espacio o la otra mezquita? La mezquita del Aqsa. No sé, mira, el Aqsa, la sé pronunciar, pero no sé escribir. As we want Mashiach now, Seid now in the Rosa Shiva Tempel in Kachel Sezon Abdul, Geremosim und Gedrushim und Geseide, das in the Shein an the Arm, the Shein Medina, in der Nahe der Pshat Yad Nami. Entonces que venga el Mesías, que venga el Mesías, que venga. Para que veamos en qué está pensando el pueblo de Israel. Ellos están concientizados después del Mesías, tienen todo preparado. Voy a conocer a uno de los rabinos que ha dedicado toda su vida a este sueño. Hola, gracias. ¿Es usted bien? ¿Puedo darle la mano? Voy a intentarlo. Muchas gracias. Nunca sé si puedo dar la mano o no.
No, porque hay pausa cuando tiene la fecha. Sí, pero quiero agrandarlo. No, quiero la pantalla completa. Sí, pues en la tarde lo vimos, bonita. Ah, es otra cosa. No, sí tiene que estar. Gracias. ¿Es usted Yehuda? ¿Puedo decir la mano? Puede intentarlo. Muchas gracias. Nunca sé si puedo dar la mano o no. La organización de Yehuda Glick ha estudiado todos los detalles sobre el templo que están recogidos en las escrituras sagradas para así poder reconstruirlo. Se han recaudado decenas de millones de euros a fin de empezar la construcción cuanto antes. Yehuda ha preparado incluso una mezcla sagrada de incienso. Huele muy bien. La gente vendrá al templo y querrá reunirse con Dios con los 5 sentidos. Querrán estar lo más cerca posible. De los 5 sentidos, el más espiritual es el olfato. Así que cuando una persona entra a Jerusalén y respira hondo, inhala algo sagrado. Al olerlo, siente que aquí está más cerca de Dios. Llegarán a estornudar por el fuerte olor a incienso de Jerusalén. Me confunde usted con lo que dice, porque habla de ese ritual como si aún se practicase, pero luego habla en pasado. Los judíos siguen celebrando ese ritual. Diga algo que sucedía todos los días en el templo, hasta hace 2000 años, cuando los romanos destruyeron el templo sagrado. Esperemos que pronto sea reconstruido. Con la reconstrucción del templo, el incienso volverá a estar en el altar a diario. Aquí tenemos el altar del incienso, hecho de madera de acacia cubierta de oro. ¿Es oro puro? Sí, es oro de verdad. Es de madera de acacia cubierta de oro y está listo para ser utilizado en cuanto yo reciba la llamada. ¿Qué llamada? ¿De Dios? ¿De quién? La llamada del gobierno de Israel, de Naciones Unidas, en la que me digan que tenemos permiso para construir el templo. Entonces la llamaré a usted para que me ayude a trasladar las cosas, porque todo esto está listo para utilizarse en el tercer templo. ¿Podemos ir al lugar de construcción? Vamos. ¿Por aquí? Sí. Observen esta parte, la va a llevar al lugar de construcción. Ahí nos subimos, Edgar, nosotros vamos a subir ahora. Caramba, llega hasta el cielo. Ahora no estamos al sol, pero se ve la piedra angular sobre la que Dios empezó la creación del mundo. No saquen imágenes de la ruina. Mejor graben el desastre. ¿A qué desastre se refiere? Al hecho. ¿Qué pasó? Al hecho. Cubierta de oro. ¿Es oro puro? Sí, eso. Y está listo para ser utilizado en cuanto yo reciba la llamada. ¿Qué llamada? ¿De Dios? ¿De quién? La llamada del gobierno de Israel, de Naciones Unidas, en la que me digan que tenemos permiso para construir el templo. Entonces la llamaré a usted para que me ayude a trasladar las cosas, porque todo esto está listo para utilizarse en el tercer templo. ¿Podemos ir al lugar de construcción? Vamos. ¿Por aquí? Sí. Caramba, llega hasta el cielo. Ahora no estamos al sol, pero se ve la piedra angular sobre la que Dios empezó la creación del mundo. No saquen imágenes de la ruina. Mejor graben el desastre. ¿A qué desastre se refiere? Al hecho. ¿Por qué no? No. No. No, si estaba completo recién. Porfiado, estaba completo recién. Voy a conocer a uno de los rabinos que ha dedicado toda su vida a este sueño. Gracias. Sí, el mismo. ¿Puedo decir la mano? Puedo intentarlo. Pero en la tarde estaba el... Así sí puedo dar la mano, ¿no?
La organización de Yehuda League ha estudiado todos los detalles sobre el templo que están recogidos en las escrituras sagradas para así poder reconstruirlo. Se han recaudado decenas de millones de euros a fin de empezar la construcción cuanto antes. No, esto ya lo vimos. No, esto ya lo vimos ya. Buena la música. ¿Y otro lado? No, pero en la tarde se vio completo. El segundo parece... No. 932. No es. Pareciera No, sí, es bien, sí lo he visto todo. Ese no. Ese tampoco. No, sí están todos vistos. ¿Cuánto duraban? Como 7 minutos. No, pero no es ese. No, que parece. Tiene cara de eso. Sí, no, sí tiene cara, pero no es. El mismo rabino, pero es que este es interesante por cuando muestra el lugar. Pero ¿por qué? Incluidos los cristianos y los musulmanes. Ahí ve. Lo más en toda la zona. Un desastre. ¿A qué desastre se refiere? Al hecho de que los judíos no puedan ir libremente al lugar más sagrado del mundo para ellos. Y al hecho de que los musulmanes, lo más en toda la zona. Nosotros promovemos un mensaje completamente diferente. Nosotros queremos crear un lugar en el que todo el mundo, incluidos los cristianos y los musulmanes, puedan unir sus plegarias. ¿Y dónde estará ese lugar de rezo? Estará exactamente donde está la cúpula de la roca. La cúpula cubre a la roca y la roca es lo más sagrado del mundo. Lo que quieren es destruir la cúpula que hay sobre la roca y construir el segundo, el tercer templo. Lo que queremos es construir el tercer templo. Me gustaría creer que eso va a pasar. Pero lo que creo es que si intentan construir un templo judío en el reino musulmán, podrían causar un conflicto o incluso una guerra. De verdad es complejo. ¿Sabe usted los puestos de trabajo que creará para los árabes y los judíos? ¿Y cómo contribuirá a la economía del Estado de Israel? Además de crear una relación mucho más espiritual entre la humanidad y Dios. Humanidad. Ya. ¿Por qué les muestro este video? Me interesaba que lo viéramos completito. Por el hecho de que efectivamente la visión de los israelitas es totalmente distinta a la visión de los musulmanes. Por eso es lo único que va a poder lograr que se firme ese tratado de paz, donde la única petición de Israel es que su templo sea reconstruido. ¿Por qué hay tanta ansiedad en Israel por tener el templo? Recuerden ustedes que el templo es el lugar donde se hacían los sacrificios. ¿Y los sacrificios qué significaban? Expiación de pecado. Entonces imagínense el sufrir de Israel en esa dirección, ¿no es cierto? Ellos se sienten no expiados, por eso hablan siempre de exilio, aunque viven en Israel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo esto que pasó con el Papa, a propósito, la gente es increíble que no entienda lo que está pasando a su alrededor y que no entienda que aquí todo ese renunció el Papa. ¿Cómo que renunció? Si no es un empleado público, los presidentes pueden renunciar, pero él es un rey, él abdicó, es otra palabra, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que se viene? Y, por favor, las últimas declaraciones que hizo en una última de estos eventos satánicos que se llaman misa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dijo? Que el Vaticano estaba casi infectado por Satanás, que estaba podrido. Entonces, cuando en la cabeza máxima, y esto lo conversaba yo con alguien que es católico, o que se dice católico en la universidad, y que yo no podía creer, digo, pero tú eres una persona, un profesional, tenía, a ver, cuatro dedos al frente, o sea, podía entenderlo. El líder de tu secta
el líder máximo, el representante de Dios en la tierra, dice que el sistema está podrido. Y vos todavía seguís ahí. O sea, es una cosa de dos dedos. Esto es exactamente igual cuando Mikhail Gorbachev, en 1982, dije, ¿saben qué? El comunismo es un fraude, es un fiasco, nos volvemos al capitalismo. Murió el comunismo, no existe, ya murió. La cuna del comunismo lo sepultó. Pues bien, Chilito es el único país que tiene diputados comunistas. ¿Obedecen a qué? Por último, si fuera un comunismo chilense, te creo, pero cada protesta sale la bandera con la hoz y el martillo, ya no existe. No existe. Bueno, muchos católicos están en esa situación, o no son católicos, son personas realmente que están en el velo, y Dios tenga misericordia de ellos, pero nosotros no podemos dejar de llevarlo a confrontar una situación solamente de carácter intelectual, ni siquiera estoy hablando de carácter espiritual. ¿Ya? Ni siquiera de carácter espiritual. Máxime que si ellos supieran los primeros incisos de la ley canónica, donde dice que el Papa es infalible, cuando habla ex cátedra, ¿qué significa eso? Que el Papa puede decir cualquier cosa, ¿no es cierto?, de carácter doctrinal, que no esté escrita o descrita en el catecismo, en el canon o en la tradición, y se considera palabra de Dios igual. Entonces, este hombre, que obviamente nosotros sabemos que nada de eso es verdad, pero él dice, ¿no es cierto?, en términos generales, que el sistema está podrido. Y por eso lo deja, ¿ya? Obviamente la razón principal no es esa. La razón verdadera la sabremos después. Pero el punto es que, ¿cómo lo vemos nosotros en el escenario profético nosotros? Para que el anticristo pueda hacer la sociedad con el otro personaje que vamos a estudiar un par de miércoles más, pero que incluso aparece cronológicamente antes que el anticristo, ¿ya?, que es el falso profeta, para conformar la famosa Trinidad satánica. Para que exista eso, lo primero que tiene que haber es una horizontalización de los sistemas religiosos. Entonces el sistema católico histórico, que se conoce hasta hoy, obviamente se tiene que derrumbar. El espíritu satánico que lo mueve va a perdurar, va a mudar. Pero ¿qué va a pasar? Lo más probable es que el siguiente papa, ¿no es cierto?, va a hacer, ¿qué cosa? Absolutamente liberal. Absolutamente liberal. Entonces se va a incluir el homosexualismo, se va a incluir, ¿no es cierto?, bueno, de partida se van a poder casar, chao celibato, y va a empezar todo eso que ya había empezado la iglesia anglicana y en otras confesiones también, ¿ya? Y ojo, que hay un papa, que es un papa negrito, pero que no tiene nada que ver con el concepto del papa negro, no tiene que ver con el color de la piel del cura. El papa negro se le llamó siempre, históricamente, al general jesuita, porque los jesuitas son la orden satánica que realmente maneja los hilos del Papa. El jesuita, el Papa es un títere de los jesuitas. Todos estos complotes y cosas así son llevados adelante por los jesuitas. Y los jesuitas visten de negro. Nada más. ¿Ya? Entonces por eso se llama el Papa Negro, el verdadero. Ellos no tienen cardenales, no tienen ninguna cosa así, pero se mantienen bajo el gobierno de. ¿Por qué? Porque ellos tienen, ¿no es cierto?, ellos son los que dictan las políticas del catolicismo romano. No los papas. ¿Ya? Entonces, el tema pasa porque efectivamente al derribarse esto, va con toda certeza, a derribarse el sistema católico como existe, la gente lo va a asumir como una suerte de renovación, y al ensamblarse con todo el sistema de pensamiento y de las religiones que la ONU ya tiene preparado hace más de 2 décadas, que es la famosa Oficina para la Religión Mundial, ustedes pueden buscarlo, ONU Religión Mundial, donde está el Consejo Mundial de Iglesias, que se supone que abarca cientos de iglesias de orden protestante a nivel mundial, pero eso es absolutamente satánico, eso es falso, aunque se digan protestantes, ¿ya? Porque el ecumenismo es una cosa parcial, porque el ecumenismo consiste en ¿qué cosa? En que las demás religiones se tienen que amalgamar al catolicismo. El catolicismo le decía a los protestantes, ustedes tienen que elegir, tienen que hablar de María para estar conmigo, entonces así. Ese es el ecumenismo. Es como la antesala de esto que va a venir, pero lo que va a venir ahora es como una suerte de horizontalización. Y de esa horizontalización religiosa va a surgir un hombre, ¿no es cierto?, que va a ser representante de todo. ¿Qué es lo que dijo el rabino ahí? Que el templo no es solamente para los judíos, es para que vengan los musulmanes. ¿Desde dónde va a dirigir el falso profeta la religión mundial? ¿Desde dónde?
¿Desde Roma? No, pues eso se va a caer. Desde el templo. Por lo tanto, para estar en el templo y para que los judíos los dejen entrar al templo, ¿qué tiene que ser? Judío. Y además de la tribu de... No, de Leví. Levita. ¿Ya? Entonces, esas son características. Ahora nosotros estamos mirando el futuro. Muy cercano, pero estamos mirando el futuro. Ahora digo yo, el Benedicto XVI, 28, le doy... mediados de julio se van a echar. Fijo, pues si no se va a poner a escribir el libro, por las verdades del Vaticano, ¿no es cierto? Y claro, deben estar hambrientos ya los editoriales los editores por traerle que cuente la historia. Si es una cuestión, imagínate, en el 1600 y tanto, había otro ejemplo. O sea, esta cuestión es inédito, pero por todos lados. Entonces, antes de julio, ¿no es cierto? Que había durado 2 meses. No sé por qué. Claro. No, pues es que se lo asesinaron. Sí. Y ojo, asesinaron al Juan Pablo I. La gente ignora. Semanas después murió el secretario de él, después murió hasta la viejita que le hacía el aseo murió. Mataron a todos los que podían decir algo. Entonces, vamos. Ahora, este candidato, que es el que pienso yo, que es el negrito, ¿no es cierto?, que es de Ghana, me parece, que tiene ganas de ser papa. Este negrito dijo algo que desde mi punto de vista lo candidatea con mucha seguridad. Él dijo, el Vaticano, si yo soy papa, estoy dispuesto a rescatar la deuda económica de Europa, siempre y cuando que el Fondo Monetario se haga a un lado. Y creemos un fondo mundial, con un líder mundial, ¿no es cierto?, que sea el que ordene ahora, con principios morales, la banca mundial. Eso lo dijo el 2008. Lo dijo el 2008. ¿Ya? Entonces, probablemente un hombre con... Eso es lo que va a suceder. O sea, el Vaticano va a desaparecer todo, se va a deshacer de sus cosas, va a rescatar a los griegos, a los estos, ¿no sé? Los griegos van a poder seguir viajando, tomando café, los españoles también, todo, ¿no sé? Y los alemanes, métale trabajo. Va a rescatar porque se calcula que tiene recursos 5 veces los que necesitan para rescatar la deuda. O sea que bastaría que ocupara 1/5 de su riqueza y rescata la deuda europea. Pero se tiene que salir del Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes manejan el Fondo Monetario Internacional? Masones, Illuminati, judíos. Eso es. Entonces, acuérdense, pongan siempre la vista allá. Lo que hace el alcalde de Peñalolén no le importa a nadie. Si el otro, ¿no es cierto?, se candidateó para... Jacob, no existen. Tú pon los ojos allá. ¿Ya? Allá están pasando las cosas. Lo que pasa allá es lo que nos influye a nosotros. Lo que pasa es que tenemos que respetarlo nomás. Nadie. Ni que el Papa argentino iba a ser menos argentino. Menos. Porque eso no va a rescatar la deuda, se la va a barrer también. Entonces, claro, va a construir otra bombonera, no sé, pues así de chabacano de repente son. Entonces, con respeto que merecen algunas excepciones. ¿Ya? Pero, eso es, hermano. Entonces, el tema del tercer templo es lo crucial para que Israel definitivamente se rinda al anticristo como Mesías. ¿Ya? Que hoy día la mentalidad del israelita, ¿no es cierto?, tanto el judío ortodoxo como el que no lo es, porque cuando dicen judío ortodoxo está refiriendo a los que visten de negro, los que esto, pero tú ves en Israel 80-90% de los hombres andan con su kipá, o sea, y en el ejército y todo, y antes de la guerra ellos leen la Torá, todo, o sea, el concepto religioso está en ellos, pero absolutamente impregnado, ¿ya? La próxima semana vamos a ver el segundo jinete. Para eso vamos a leer Ezequiel capítulo 37, 38, 39, 40, y ahí, ¿no es cierto?, se dan por un tubo 41, 42, 43. Apréndanse las medidas porque también las vamos a preguntar en la prueba global. ¿Cuántos codos? No.
¿ya? Pero por lo menos del 37 al 40, ¿ya? Que vamos a ver.